alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy mandando al Solador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Traigo un aguijón en mi pierna derecha. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y gracias a Dios que puso en el corazón de nosotros, hermanos, estar aquí hoy reunidos para alabar el nombre del Señor. Porque pudiéramos haber escogido habernos ido al mall, habernos ido a algo humano, algo carnal, que no nos va a edificar nada. Pero sin embargo, decidimos, hermanos, venir a este lugar de reunión y venir con un propósito, porque a eso venimos. Amén. Venimos a escuchar palabra de Dios. Amén. Queremos aprender algo de Dios. Queremos saber lo que Dios dice. Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Y nosotros lo creemos por la fe. Porque si viene algún hombre entre nosotros que no es religioso, que no es creyente, pues va a decir, pues ¿dónde está Jesús? Yo no lo vi. Sí. Sin embargo, hermanos, como dice el canto, por fe podemos ver a Jesús. Amén. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos. Y dice en el capítulo anterior, en el capítulo 11 de Hebreos, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Imagínense por todo lo que pasó Moisés, pero Moisés lo que lo hizo, a Moisés llegar al punto de estar al punto de cruzar y llegar a la tierra prometida, porque Moisés no entró, pero el pueblo sí entró, algunos de ellos, excepto los viejos, los jóvenes sí entraron, fue que él tenía la vista en Dios, hermanos. Sí, amén. Y nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que por fe andamos, Amén. no por vista. Sí. Y nosotros seremos considerados locos para el mundo, pero para Dios, hermanos, no, nosotros somos sabios. Amén. Somos humildes y hemos creído lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a seguir con lo que estamos estudiando. Estamos estudiando la primera carta de Timoteo y estamos en el capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el versículo 6.
Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice la palabra del Señor, escribiéndole un joven llamado Timoteo, que estaba al frente de la iglesia de Cristo en la ciudad de Éfeso, en el Asia Menor. Ahí estaba Timoteo, hermanos, pasando por una serie de dificultades, por una serie de problemas, y que ahorita los seguiremos desarrollando. Pero dice el versículo 6 de la primera carta, capítulo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En estos versículos, hermanos, ya hemos estudiado, ya hemos analizado. Es triste que haya personas que van a cierta congregación, a cierta iglesia y siguen, pero no siguen la doctrina del Señor. Sí. Siguen doctrinas de hombres, hermanos. Sí. Timoteo, dice Pablo, de la buena doctrina que ha seguido. Timoteo, hermanos, era un jovencito, un predicador fiel a la doctrina. Si usted estudia la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, usted verá un montón de apostasía. En la iglesia de Cristo estaban apostatando. Y la palabra apostasía, esa palabra denota es desertar, como cuando un soldado está en plena guerra y se da la vuelta y dice, ya no quiero pelear, deserta, abandona. La palabra apostasía tiene que ver también con apartarse del camino recto. Amén. Por ejemplo, alguien dice, es que en la iglesia el hermano X apostató, pero tú te das cuenta que la iglesia X no tiene la verdad completa. Por ejemplo, tenemos la religión mayor en México, en Centroamérica, yo creo también que es el catolicismo. Dentro del catolicismo, cuando alguien abandona el catolicismo, mi esposa venía del catolicismo, no se puede decir de ella que apostató, porque apostatar denota apartarse del camino recto, del camino verdadero. Amén. No, gracias a Dios que la mayoría de nosotros salimos del catolicismo o salimos de alguna denominación que donde se nos enseñaba ciertas verdades, sí, pero no se nos enseñaba toda la verdad. Amén. Algunos de ustedes ya han abierto los ojos en cuanto al tema, por decir así, del diezmo. Sí. Se han dado cuenta que el diezmo no era para la iglesia de hoy. Amén. El diezmo fue para un pueblo en Israel. Amén. El diezmo no consistía en dinero. El diezmo era para una tribu, la tribu levita, porque la tribu levita pues no tenía una heredad. Ellos no tenían una tierra para sembrar y vivir de ella. De las 12 tribus de Israel, ellos, hermanos, estaban dedicados al sacerdocio. Las 11 tribus iban a dar el diezmo para que esa tribu pudiera tener lo suficiente. Amén. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo ya no menciona el diezmo. No. Y eso es algo que deberíamos de preguntarnos. Si en nuestras congregaciones vamos a levantar diezmos, hermano, ¿por qué el apóstol Pablo no tocó el diezmo en 1 Corintios 16? Y Pablo dice, como ordené a las iglesias de ¿dónde? Gracias. De Galacia. Gracias. Ordeno también a las iglesias de Corinto que cada primer día de la semana, Dios dice el día en que uno debe de ofrendar. No vamos a ofrendar el lunes, Raquelita, o el martes o el miércoles, aunque tengamos una reunión. ¿Por qué? Porque la Biblia señala el día. Amén. Y cuando se señala el día, significa que el mandamiento es específico. Amén. Vas a ofrendar, pero ¿cuándo? ¿Qué dice ahí? Cada primer día de la semana. Amén. Entonces, nosotros no nos vamos a reunir a levantar ofrendas. Solo el domingo, el primer día de la semana, día en que nos reunimos, nosotros vamos a ofrendar conforme al patrón bíblico del Nuevo Testamento. Amén. Dice el apóstol Pablo, de la buena doctrina que ha seguido. Hermanos, ahorita tenemos miles de iglesias y todas dicen tener la verdad. Todas. Así. Tiene su propia doctrina. Sí, y es por eso que usted como oyente tiene la responsabilidad de leer la escritura. Pablo
Pablo, miren lo que le dice a este joven en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Usted tiene la responsabilidad que también Pablo le da a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Qué le dice Pablo? Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa. Hay unas Biblias que dicen, creo que es la Biblia de las Américas, una Biblia católica. Ella dice que traza bien la palabra de verdad. La Biblia hay que saberla trazar, hay que saberla usar. La Biblia, los 66 libros que tiene la Biblia, no todos aplican para nosotros. El diezmo ya no aplica para nosotros. La circuncisión ya no aplica. En el tiempo del apóstol Pablo, hermanos, había personas judaizantes que vinieron a ser cristianas, y cuando se hicieron cristianos, ellos querían que los gentiles que venían a ser cristianos fueran circuncidados. El primer concilio lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde se reunieron los apóstoles, reunieron los ancianos de Jerusalén y trataron el tema de los gentiles. ¿Los vamos a obligar a que se circunciden como nosotros los judíos? Y se llegó a un acuerdo, y el acuerdo era que los gentiles no necesitaban ser circuncidados. Y ese problema se desarrolló mucho en el tiempo del apóstol Pablo. Pero Pablo le dice a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. Nosotros vamos a tener que trazar la Biblia, porque van a existir preguntas que nos van a hacer nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué en tu iglesia no se reúnen el sábado? Hermana María, en su iglesia se reúnen el primer día de la semana, ¿por qué no el sábado? Y vamos a tener que contestar a esas personas. ¿Por qué no circuncidan a los niños? ¿Por qué ustedes no practican el diezmo? ¿Por qué ustedes no adoran con un instrumento mecánico? ¿Por qué lo hacen? Pero nosotros vamos a tener que ir al Antiguo Testamento para contestar esas respuestas, o vamos a ir al Nuevo Testamento. Al Nuevo, hermanos. El Nuevo Pacto. De hecho, ahorita tenemos aquí la copa. ¿Qué le recuerda la copa a usted, hermano Felipe? ¿Qué significa esa copa para usted? No, es un gran sacrificio que hizo Jesús. Hermanos, para que haya un pacto, fíjense lo que le digo, para que haya un pacto nuevo, tiene que haber sangre. Porque los pactos sin sangre, pues no son pactos. Desde que Abraham, Génesis capítulo 15 al 17, hizo un pacto con Dios, hubo sacrificios de animales, hubo sangre que se derramó. Cuando el pueblo de Israel, también ellos tuvieron, se sacrificó animales. Y si usted quiere entender el tema de los pactos, el libro que usted debe estudiar, ¿cuál sería? Yo quiero estudiar el tema de los pactos. ¿Cuál será el libro que me podría enseñar mucho de los pactos? No, porque Levítico le va a hablar de pactos, pero no le va a dar todo el completo. El libro que yo le aconsejaría a usted que estudie para entender bien los pactos que Dios nos ha dado es el libro de los Hebreos. Los hebreos recibieron un libro donde se habla del antiguo pacto y donde se habla del nuevo pacto. Para los hebreos no cabía en la mente de que el pacto antiguo hubiera de tener un fin. ¿Cómo, Pablo? Por eso, de todos los apóstoles, el que más odiaba a los judíos, ¿sabe quién era? De todos los apóstoles, el judaísmo, al que más odió, al que más persiguió, al que más lo maltrató, fue al apóstol Pablo. Y tú te preguntas por qué. ¿Sabe por qué? Enseñó otra cosa. Porque Pablo venía enseñando ahora a Jesús y no a Moisés. Pablo venía diciendo, se acabó la ley. Y Pablo lo explica de muchas maneras, de muchas
formas. Por ejemplo, Romanos capítulo 7. ¿Qué dice? ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema del apóstol Pablo en en el capítulo 7 del 1 al 4? A través de una analogía va a enseñar a los judíos romanos que vivían en Roma acerca de un tema tan importante como era la ley. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7 verso 1, hace una pregunta: ¿acaso ignoráis? Fíjense, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿A quién se está dirigiendo Pablo, hermanos? A los romanos. A los judíos que conocían la ley. ¿Y Pablo conocía la ley? Hermanos, Pablo había aprendido a los pies de Gamaliel. Pablo era un fariseo. Se cree que Pablo era parte del Sanedrín. Pablo era un hombre importante. Era un hombre súper importante en el judaísmo. Era un gran teólogo, hermanos. De hecho, Ananías, cuando el Señor le dice a Ananías: ve y busca a este hombre, Ananías se asustó, dijo: no, hombre, este hombre tiene poder aún hasta aquí. Hasta aquí tiene poder. Este hombre tiene poder. Pero Dios le dice, el Señor Jesús le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le voy a enseñar lo que tiene que sufrir. El apóstol Pablo estaba preparado como un instrumento. Así que le habla a los judíos. Dice el verso 1: hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Amén. Verso 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Yo ahorita estoy ligado a mi esposa por la ley. Pero si mi esposa muere, yo me puedo casar con una asiática, si quiero, ¿verdad? Quedo libre para casarme, hermano. Delante de Dios quedo libre. Pero ahorita no puedo casarme con nadie porque yo estoy bajo una ley. No puedo casarme. Yo tengo a mi esposa. Entonces la ley, en este caso tendría que morir yo o morir ella, para que quedemos libres. Dice el versículo 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Él lo dice: pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no es adúltera. ¿Ve la diferencia? Sí. Es una relación que es aprobada por Dios. Sí. Hay relaciones, hermanos. Por ejemplo, van a venir personas a la iglesia que vamos a tener que explicarles que la relación de ellos es una relación de adulterio. Sí. Personas que se van a bautizar y les vamos a tener que explicar y que tal vez no saben que están en adulterio y hay que enseñarles. Sí. Entonces, hay que enseñarle a la gente lo que es el adulterio. Dice el versículo 4: así también vosotros. Déjenme hacer una pregunta. La palabra vosotros se refiere a quién. A otros. Ustedes. ¿A quién ¿De quién está hablando? Cristo. Ustedes, nosotros, los oyentes. Primeramente, antes de apliquémoslo como lo dice la Biblia. Siempre que estudie la Biblia tenga el contexto de lo que está hablando. Primero, ¿a quién se estaba dirigiendo Pablo? A los judíos. A los judíos. Entonces cuando Pablo dice así también vosotros, ¿a quién se refiere? A los judíos. A los judíos. Está hablando de los judíos. Ajá. ¿Me entiendes? Estamos en ese punto. Sí. No está hablando ahorita de nosotros, está hablando de los judíos. Amén. Ahora dice, así también, dice, vosotros, y luego le llama, para agregar, hermanos. Porque los judíos entre ellos se llamaban hermanos, porque eran descendientes del padre Abraham, eran hermanos. Y Pablo se dirige a los judíos para darles una lección. Verso 4, él lo dice: hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. A través de una analogía, el apóstol Pablo quiere enseñarle al judío: ustedes ya no son del otro,
Ya no son. Ahora son de Jesús. Amén. Ahora yo pregunto, ¿quién es el otro en la analogía? El ¿Moisés o Abraham? El resucitado, Cristo. Ok, fíjese. Sí, tengan en mente la analogía. La analogía hablaba de una mujer con su esposo Sí. y hablaba de otro hombre. En la analogía, el esposo de la mujer, ¿quién era? La ley. La ley, correcto, hermano, la ley. Cuando Pablo dice, y fíjese cómo dice en el verso 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro. O sea que los judíos ya no son de la ley, Son de Cristo. ahora son de Cristo. Amén. Son cristianos. Y el cristianismo y el judaísmo son dos cosas, aunque hay similitudes, fueron dadas por el mismo Dios, son dos cosas diferentes. Diferente, muy diferente. Y el judío no lo había entendido. Por eso se dice que la carta a los romanos, la carta magna del apóstol Pablo, estudiarla, hermanos, es estudiar un libro que tiene cierta profundidad. Sí. De todos los libros, Romanos es uno de los libros que se puede entender, claro, pero hay que estudiarlo con mucha profundidad porque no es un libro, por ejemplo, como la carta a los Efesios. La carta a los Efesios está escrita al mundo gentil, pero la carta a los Romanos está escrita a judíos que vivían en Roma. Y eran judíos que querían seguir viviendo como judíos. Y ahora Y eran cristianos. cristianos, habían aceptado a Cristo. Ya habían aceptado a Cristo y querían seguir guardando los mandamientos del judaísmo, y Pablo va a tener que enseñar, ya no. Dice este mismo libro, si no, déjenme buscar el pasaje para que veamos donde se nos dice que el fin de la ley, 10:4. diga, 10:4. ¿lo puede leer? Dice, Ahí. porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo. Él pagó por... Es Cristo, hermanos. O sea que esto está en consonancia con lo que dijo Pablo a los Gálatas. Déjenme agregar algo. Cuando estudie usted la carta a los romanos, la carta a los romanos se estudia junto con la carta a los Gálatas, porque son paralelas. Romanos y Gálatas son dos cartas que se deben de estudiar juntos. ¿Cómo? La carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Se estudian juntas. Y cuando las estudias juntas, vas a entender todo el tema que Pablo quiere tratar en las cartas. Romanos y Gálatas y Efesios y Colosenses se estudian juntos. Porque Pablo en la carta a los Efesios habla del cuerpo. En la carta a los Colosenses habla de Cristo como cabeza, no como cuerpo. Amén. Y el cuerpo, para Pablo, es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Amén. con diferentes miembros, hermanos. Diferentes miembros. Entonces, haciendo un punto, pensando un poquito, Pablo le dijo a Timoteo, la doctrina que tú has seguido. Ahora, ¿por qué dijo Pablo eso, hermanos? Porque en el tiempo de Pablo, cuando escribe a Timoteo, ya dijimos, había mucha apostasía. Volviendo a la carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo dice a través del Espíritu Santo, dice Pablo, 1 Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán De la fe. de la doctrina. Ya hemos dicho que la palabra fe tiene varios significados. La palabra fe en Hebreos capítulo 11 versículo 1 significa confianza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí fe es confianza. Aquí en esta carta, hermanos, la palabra fe hay que definirla. Fe. En Judas versículo 13, versículo 4, fe tiene que ver con doctrina. En algunas ocasiones la palabra fe tiene que ver con obediencia. Evangelio. Sí, porque cuando hablamos de la doctrina, si hay algo que pelea, si hay algo que defiende en esta carta, Pablo
Es la doctrina. Ahora, para algunos dicen la doctrina no es importante. No, hermano, la doctrina es importante. Fundamental. Sí. Es súper importante, porque la palabra doctrina normalmente se le conoce como un conjunto de enseñanzas, pero es un modelo, es un molde, y nosotros tergiversar la doctrina, olvídese. Dice el capítulo 1 de esta carta, ya lo habíamos leído, dice el capítulo 1 verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Le preocupa a Pablo que se enseñe la doctrina verdadera? Déjame pensar un poquito. ¿Por qué tenemos que cuidar la doctrina? ¿Por qué tenemos que mantener la pureza de la doctrina? ¿Qué sucede si la doctrina le agregamos? ¿O qué sucede si le quitamos a la doctrina? ¿Cuál es el riesgo que corremos? Perder la vida eterna y andar extraviados en el mundo, No andamos en la verdad, hablando cosas que no son. Porque yo siempre he comparado a la doctrina, como el evangelio, como una medicina perfecta que cura los males del hombre. Agregarle o quitarle es quitarle el poder o la fuerza a esa pastilla. Ya lo platicábamos en nuestra congregación. Si usted tiene el medicamento perfecto, la cura para el cáncer es perfecta, ¿para qué le quitas? ¿Para qué le pones? Es perfecta. Pero ¿qué sucede cuando le pones o le quitas? Ya la estás adulterando. Y eso es lo que decía Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, y agrega, no adulterada. ¿Qué pasa cuando usted va a China y compra un teléfono que tiene la manzanita, pero no es Apple? Es uno que es pirateado, es un hechizo. ¿Qué pasaba cuando usted compraba una película? Que las películas normalmente, cuando salen un video de una película, te cuesta $30, $20. Rápido se acaban. Y ahí en el trabajo llegaba un señor que vendía películas, creo que le daba $2, $3. Platicaba alguien por ahí, dice, no, hombre, estaba viendo la película y de repente como que se levanta alguien, se ve que se levantó alguien y se fue. ¿Sabe qué habían hecho? Alguien entró al cine a ver la película nueva, estaba con una cámara y la grabó, y luego hizo copias y la vendió $2. ¿Es igualita que la película original? Pues no, solo que salió un cabezón ahí que se paró y iba con sus palomitas en su boca. Obvio. ¿Qué pasó? Alguien está pirateando. Las películas no son iguales. Eso es lo que pasa cuando la doctrina se adultera. Pablo sabe que la doctrina necesita ser pura, porque Pablo sabe que si la doctrina se adultera, hermanos, el fin de la gente no es el mismo. Y esto es lo que Pablo está defendiendo en esta carta. Volviendo al capítulo 4, vamos a leer el verso 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora de ahí me voy a pasar al último verso, que es el verso 16. Ahí hay una advertencia a Timoteo, hermanos. Ahí hay una alarma, ahí hay un warning, ahí hay un hombre que te dice: Pablo le va a decir algo a Timoteo y a mí, para los que predicamos y para usted que es hermano. Dice el pasaje: ten cuidado de ti mismo. Ahí quédese, ahí deténgase. Vamos a reflexionar, vamos a pensar por qué Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Normalmente existen muchos peligros en este mundo y muchas de las veces nos cuidamos del vecino que nos quiere hacer un mal, nos cuidamos en el trabajo de alguien que nos quiere dañar, pero Pablo dice: ten cuidado de ti mismo, Noé. Ten cuidado de ti mismo, Felipe. Ten cuidado de ti mismo, Samuel. Ten cuidado de ti mismo, María. ¿Qué hubiera pasado si Judas Iscariote se hubiera cuidado a sí mismo? ¿Hubiera llegado a donde llegó? ¿Cómo terminó Judas Iscariote, hermanos? ¿Cuál fue el fin de Judas Iscariote?
Judas Iscariote, hermanos, si él hubiera cuidado su alma, si él se hubiera examinado a sí mismo, Judas Iscariote era un apóstol, Sí. Él fuera quedado grabado como uno de los grandes apóstoles de la verdad que conocieron a Jesús, que convivieron con Jesús, que durmieron con Jesús. Él lo vio cara a cara. Judas Iscariote vio los milagros. Sí. Sin embargo, ¿dónde terminó Judas? Y mi pregunta es, ¿por qué Judas llegó a donde llegó? Porque no se cuidó de sí mismo. Judas, hermanos, no se cuidó. Dice 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Pablo le dice a los hermanos de Corinto una exhortación a los hermanos. Dice 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. 13. Sí, 13:5 de la segunda carta. ¿Cómo dice Pablo a los corintios? Examinaos a vosotros mismos. Fíjate lo que dice. Pónganle atención a lo que dice el pasaje. Dice, examínate a ti mismo, hermano. No a tu esposa, no a tus hijos, no al vecino, no a los trabajadores. Examínate a ti mismo. Aquí hay una exhortación para que tú y yo nos examinemos. Dice Richard Baxter, un puritano que vivió hace muchos siglos, inglés, uno de los grandes puritanos, dice Richard Baxter, tenga cuidado de usted mismo, asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Sí. Hermano, yo a veces me pongo a pensar, me pongo a examinar a mí mismo. ¿Realmente soy un cristiano? Yo puedo decir que sí, pero genuinamente, la verdad, ¿soy cristiano? Aleluya. ¿He hecho lo que la Biblia dice? Y si no lo he hecho, ¿por qué no lo he hecho? Dice este hombre, tenga cuidado de que se asegure que usted sea un convertido. Él lo dice, tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que usted mismo está sin Cristo. Sí. ¿Se imagina, hermana María? Que usted ande tocando las puertas por el barrio de Cristo, hablándoles de Cristo, que quieran a Cristo, que acepten a Cristo, y usted mismo no tiene a Cristo. ¿Es triste, no? Sí. Sí. Oiga, les ando hablando de Cristo. Les estoy diciendo que Cristo murió, que en Cristo hay perdón de pecados, es nuestra esperanza, y ni siquiera yo tengo a Cristo. Porque eso es lo que pasa con el falso maestro. ¿Con el qué? El falso maestro. Oh. El falso maestro que no tiene a Cristo, anda predicando a Cristo, pero ¿a dónde van? Al infierno, dice Richard Baxter. Mientras que usted mismo está sin Cristo, se les ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio, pero usted jamás disfrutará de esa recompensa a menos que usted mismo haya recibido primeramente el Evangelio. Sí. El Evangelio se le promete a los fieles, Amén. pero no a los que son fieles. Él lo dice, hay muchos predicadores que están ahora en el infierno, quienes eran portavoces, quienes eran predicadores, quienes eran hermanos que advertían a sus oyentes de la necesidad de escapar del infierno, y ahora están en el infierno. Sí. Sí. Lastimosamente. ¿A cuántos predicadores no les mueve el dinero? ¿Cuántos lo hacen todo por dinero? Judas, ¿cuál fue el mal de Judas? El dinero. Maldice. En el Antiguo Testamento, la semana pensábamos en Giesí. ¿Cuál fue el problema de Giesí? El dinero. Sí. En la carta que estamos estudiando, Pablo va a llegar al capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, y ahorita lo vamos a ver, a leer, porque raíz de todos los males es el amor. Al dinero. Y va a decir, el amor al dinero, porque el dinero es un papel, hermanos. El asunto es la actitud que tú tienes al dinero, Ahí está el porque el dinero es papel, Sí. es un papel que usamos, pero la actitud que tú tienes, tú puedes hacer de ese papel tu Dios. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema.
Y dice Pablo aquí en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Yo no le estoy diciendo que se examine. Es su trabajo examinarse. Yo no le voy a decir, usted no es cristiano, usted es cristiano. Yo no soy Dios para decir quién es quién. Es usted el que tiene el trabajo de examinarse si es o no es. Yo no le voy a decir. Usted tiene que estudiar la Biblia. Y si usted dice que es un hijo de Dios, pero vive como peor que el mundano. Aquí hacemos una... Dice Pablo a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados. Porque el cristianismo se vive, tiene que vivir lo que usted predica. Dice el pasaje, probados a vosotros mismos. Y luego hace una pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? ¿Usted preferiría que se le exhorte con dureza aquí o prefiere que se le predique en el infierno con dureza? Aquí, con todo. Hermanos, yo prefiero 1000 veces, si estoy sentado, que venga el predicador y que diga la verdad. Le duela a quien le duela, nos guste o no nos guste, pero que nos diga la verdad. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos esperanza, estamos vivos. Ya muertos, ya no hay esperanza. Una persona que muere ya está perdida. Va a ir a un juicio delante de Dios, a dar cuenta por cada pecado que haya cometido. Y si esos pecados no ha aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador, si no se ha arrepentido, si no ha sido bautizado para el perdón de pecados, pobrecito. Pobrecito. Al último me arrepiento. No, ¿cuál al último me arrepiento? Hay gente, fíjate que voy a sacar una... Así dice la gente. En mi trabajo decía una persona, ¿y qué, Sergio? Si al final de mis días me arrepiento en la cama. Y sonaba bonita la frase, pero yo le pregunto, ¿qué es arrepentimiento? Dar frutos. Hermanos, una cosa es, ¡ay, me arrepiento! Eso es arrepentimiento. No. Usted lea la historia del hijo pródigo. Eso sí es arrepentimiento. El arrepentimiento es en vida. Lucas 16. Si ese hombre que se está enfermando, si ese hombre que está en pecado, decide volver a Dios y hacer un pacto con el Señor, Dios lo perdona. Pero si en su cama se está muriendo y Señor, perdóname, y ya, no, eso no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, es un cambio de mente que produce un cambio de vida. Sí. Cambio de mente que produce un cambio de vida. Amén. Es dejar el pecado, lo que dice Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser allá, llamadle entre tanto estar cercano, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Y Juan el Bautista decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese arrepentimiento que dice, es que me arrepiento ahí en la camita y Dios me perdona. Mírame, así no es el arrepentimiento, Señor. El arrepentimiento es que en vida tú pases al frente y delante de todos confieses que eres un pecador, que aceptes el sacrificio de Cristo y que tomes la decisión de abandonar el pecado delante de testigos y volverte a Dios. Entonces, cuando eres bautizado para el perdón de tus pecados, entonces comienzas una vida nueva, y si mueres, entonces Dios te perdona todos los pecados. Y más, si conoció el Evangelio, si se le predicó, Claro. con más razón. Porque va a haber personas que, bueno, en estos tiempos creo que ignorancia no se debe, ¿verdad? Ya la palabra del Señor está No, por donde quiera, y el que habla así tiene la oportunidad de arrepentirse allí. Y si está planeando hacer eso, de todo modo ya el Señor conoce, o sea, su corazón de todo modo está desviado. En realidad no. Por eso dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Ya dijimos ahorita, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios, hermanos, está ahí, pero llega un momento
en que Dios no va a estar ahí. ¿Usted conoce la historia de Hebreos capítulo 12? De un hombre llamado Esaú. Un hombre dice que buscó con lágrimas su primogenitura, pero no hubo oportunidad. Ya no hubo. La oportunidad es ahorita. Mañana sabemos. No sabemos. Primera Timoteo capítulo 6 dice la palabra del Señor, verso 9, Primera Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden ¿a quién? A los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. Y luego dice 10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Me viene a la mente Judas, ya lo dijimos. Ahora, ¿por qué Pablo está señalando esta parte aquí? Porque esto está dentro de un contexto. ¿De quién estaba hablando Pablo? ¿De quién estaba hablando Pablo? Porque quería que si este muchacho se envanecía y posiblemente se iba, pues por supuesto tenía un liderazgo, y todo el que tiene liderazgo se llena de ego, porque lo ven con gran respeto, y entonces por eso le digo, ten cuidado de ti mismo, no es que te suba de... Amén, correcto. Fíjese hermanos, el dinero es tremendo para hacer caer a la gente. Pablo dice en el 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad ¿como qué? Como fuente de qué? Ganancia. Ya había personas que se dedicaban a predicar para sacar Cristo. Y eso es lo que dice el hermano. Timoteo corría el riesgo de ser como esos que buscan la piedad, pero ¿cuántas personas no abren sus iglesias solo para hacer dinero? Ven la iglesia como un negocio. Sí. ¿No dijo segunda de Pedro capítulo 2, harán mercadería de vosotros? ¿De quién está hablando? Hubo entre el pueblo de Dios falsos profetas, dice Pedro, pero entre nosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sí. Hay gente que toma la iglesia como un negocio. Sí. Están pensando en ellos, viene un miembro nuevo. Ay, ¿y dónde trabaja usted, hermano? Tiene camiones. ¿Cuántos camiones tiene, hermano? Más o menos 80, 100, 800. Están viendo al hermano Samuel como signos de peso. Ay, el domingo voy a preparar un sermón de dar dinero. Y todos los temas, dar dinero. Todo tiene que ver con dinero. Ya Jesús no es el Dios de esa iglesia. El Dios es el dinero. Y Jesús a un lado. ¿Y cómo lo conocen? Cuando el miembro no llega, ni les importa, ni lo llama, y si se fue, porque lo que les interesa es el dinero. Y Timoteo, cuando Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo, Pablo estaba pensando en ese punto. Y hay personas que se dedican por hacer dinero en la iglesia y han desviado el camino y tú puedes ser uno de ellos. Cuídate. Aparta tu detalle. Fíjate, no conviene tener, no me vayan a invitar nunca a un pastor que le guste eso, porque hermano, ¿cómo le hace usted? Y mire, hágale así, no, cuando hagan. Muchas de eso. Vas a perder tu alma por unos cuantos pesos. ¿Por cuántas monedas Judas fue ahorcado? Samuel, ¿cuántas monedas fue? 30 monedas.
Por 30 moneditas Judas, poquito. 30 monedas vendió al Hijo de Dios. Oh, pero eso valía antes. No era ni un dracma, ¿sabes? Bueno, es que no dice de qué tipo de monedas, ¿no? Creo que era De plata, De ¿verdad? plata, de oro. Plata es. 30 monedas. Mientras fueran de oro. Esaú, No mide tanto. Esaú, ¿por cuánto vendió su primogenitura? Por unos frijoles. Por un plato de lentejas. Frijoles. Un plato de frijoles. Dice que lentejas tiene que ver con un guiso rojo. Ah, Me imagino en México tenemos en México hacen un platillo muy tradicional en las bodas, en Coahuila, y muy antiguo. El puerco se prepara con una salsa roja y hacen asado de puerco. Ahí le llaman asado de bodas. Lo acompañan con el arroz, los frijolitos. ¿Saben qué rico está? ya me dio. No, sí, claro. ¿Se imagina? Por un plato de lentejas, en una predicación que tenemos por ahí en Facebook, usted puede encontrar en la predicación, di una predicación acerca de un plato de lentejas. ¿Cuántos predicadores por 30 monedas? Sí. Ahí, fíjese cómo ahora lo vamos a aplicar a nosotros. ¿Cuántos de nosotros por un trabajo miserable abandonamos a Jesús? Hermano, ya no puedo ir a la iglesia. Como aquella hermanita que le rogaba a Dios, es que quiero tener un negocio, le decía al predicador, quiero tener una tiendita en el pueblito, hermano, pídale a Dios que Dios me ayude, que Dios me bendiga para tener la tiendita. Y a rato que se hace la tiendita y que empieza a progresar la tiendita y empieza a tener clientes la tiendita, y después la hermana empieza a faltar a la iglesia, empieza a faltar, y ahí va el predicador, como dice el hermano, a buscarla a la casa. Y hermana, no la hemos visto en la iglesia, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está aconteciendo? Hermana, está enferma, los niños, el esposo, ¿qué pasa? Dice, ay hermano, fíjese que tenemos tanto trabajo en la tiendita que no tenemos tiempo de ir a la iglesia. Es que Dios me está bendiciendo mucho. ¿Están dejando a Dios por una tienda? Es lo mismo, es un plato de lentejas. Sí, no, sin valor. Como la gente que le dice, vamos a la iglesia, es que no tengo tiempo, yo quiero ir a la iglesia, pero no tengo tiempo de ir a la iglesia. El día que estén en el infierno, el día que estén en el castigo, se van a acordar. Ahí va a tener tiempo. Ay, ¿por qué no le hice caso a este predicador? Me invitaba a la iglesia a mi amigo, me invitaba a la iglesia a mi amiga, y nunca tuve tiempo para Dios. Por eso dice el pasaje, mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Ahí está el ejemplo de... Pero es que mira, hermano, perdón, es que ni es para Dios, fíjense. Si el tiempo es para uno, no es para Dios, es para uno, para el bien de uno, para aprender a vivir, para conducirse, para todo eso, para Bien. educarse. Bien. Y Dios, ¿qué? Si Él es No, Dios, no, Él no. allá existe y Él Dios no lo necesita. Todo lo para de Dios. uno, El que necesita es uno, hermano. Todo lo de Dios no es grave. El que necesita la bendición soy yo. Sí, El que necesita cambiar la perspectiva soy yo. sí. El que necesita nuevos modales, el que necesita el poder para decirle no al pecado, soy yo. Sí. Yo soy el que necesito. ¿Cuánta gente dice, yo quiero dejar el alcohol, pero no puedo, porque no tienen el poder, no tienen la fuerza? Yo fui uno de ellos. A mí me preguntaban, Sergio, ¿vas a tomar? No puedo dejar la cerveza, no puedo dejar el alcohol. No podía, hermano. Llegó un punto que casi ya tomaba todos los días. Pero Dios lo sabe y Dios testigo. A Él, solo a Él le pedí, a Él le doy la gloria, hermano. Porque fue Dios quien me rescató, fue Dios quien me ayudó a salir de ese vicio, porque nadie más me pudo ayudar. Es feo, hermanos, es feo vivir alcoholizado. Sí. Llegar toda la noche borracho, el cuerpo se está dañando, estamos siendo un mal ejemplo para la esposa, para los hijos. Llega un punto que la esposa ya no lo aguanta, ahí viene este borracho otra vez. Ahí viene tu papá, acuéstese ya. Todas las noches llega a medianoche borracho. Y puede tener un accidente, mata a alguien y haciendo cosas que no debe en la calle, porque eso es lo que hace el borracho. Sí. Puras borradas, puras tonterías. Lo primero que destruye el alcohol, lo primero que te daña es tu forma de pensar. Ya no te da vergüenza si haces cosas por ahí en la calle, no te da vergüenza. Me acuerdo que allá en el barrio donde vivíamos, había un señor que vivía a la cuadra y uno de sus hijos era mi amiguito. Y de repente nos decían, ¿sabe qué? Allá está tu papá en la sequía, tirado. Y ese señor, no hombre, pobrecita, ahí van los hijos, las hijas, muy hermosas sus hijas, pues imagínense, cargando al señor ahí, lo regañaban y no hacía caso el señor.
bien entregado al alcohol, pero entregado, era ya una vergüenza. Y el Señor, ¿cómo? Había perdido la vergüenza. Ya había perdido la vergüenza, ya le valía. Él nomás, una vez cortamos un montón de nopalitos, fuimos al monte a cortar nopalitos, los cortamos. Y dijo, yo se los vendo, pues sí, no los vendió, pero nunca los trajo el dinero. ¿Y a quién se le ocurre darle el dinero? También él, o digo, el material para que pues sí lo vendió, pero se lo acabó en la cerveza, pobrecito. Es gente, hermanos. Hay gente en el mundo que quiere salir de donde está, pero quiere la medicina. ¿Cómo le hizo usted, hermana? Yo, cuando me preguntan, ¿usted bailaba, Sergio? ¿Usted tomaba? Le digo, yo era peor que ustedes. El bailador le decimos. Sergio bailador. ¿Y saben por qué? Sí, ¿y saben por qué? Porque yo quiero ayudar a la gente a que salga. Porque si nosotros no le damos esperanza a la gente, pues la gente va a decir, hermano Sergio, pues usted ya se ve muy bonito con su corbata, y no toma, y no fuma, pero pues como que usted y yo no estamos en el mismo canal. Pero cuando tú le dices, mire, yo tomaba, yo me emborrachaba, yo hacía esto, hacía lo otro, usted, ¿y cómo le hizo? Bueno, esto es lo que yo hice. Si te sirve, si tú tienes fe como yo la tuve, tú puedes salir de eso. Y si la gente lo cree, yo estoy para ayudar. Y eso es el tipo de gente que andamos buscando. Y no andamos detrás del dinero. No andamos detrás de que me va a pagar tanto. No, Señor. No, queremos ayudar a la gente. Porque nuestros tesoros, Jesús dijo que hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. En el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe. Nosotros queremos hacer tesoros. Yo quiero llegar al cielo y que diga el Señor, mira, aunque esté en un rinconcito en el cielo, como dice la canción, un rinconcito en el cielo, allá me conformo. No le hace que el hermano Noé, que el hermano Samuel y todos ustedes estén al frente, aunque estoy en un rincón allá atrás escondido, no importa, pero yo quiero estar en el cielo, delante de los grandes apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, viendo al profeta Samuel, viendo al rey David, viendo a aquellos grandes hombres, a Sansón, viendo a aquellos hombres que le sirvieron a Dios. Ahí quiero estar en esa mesa yo sentado y viendo al principal, a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sentado con Él y decirle, hincarnos en los pies y decirle, gracias Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste, porque si no lo has hecho, ¿dónde quedamos? Somos pecadores. Si no pecamos de una manera, pecamos de otra. Hoy hay unas palabras que quiero compartir aquí que escribí de John Flavel. John Flavel fue un puritano allá por el 1600. Los puritanos tienen libros muy buenos, porque los puritanos eran gente muy celosa. Ellos no tenían televisión, bueno, no existía nada de radio. Eran gente que eran bien estrictos. ¿Pero por qué llaman puritanos? Bueno, ahorita podemos hablar de eso, el puritanismo. Pero el puritano, hermanos, como Juan Flavel dijo estas palabras, y quiero que piensen un poquito para que vean. Dice, el corazón del humano es la peor parte antes de ser regenerado. Cuando una persona no le sirve a Dios, de todos los miembros que tiene el cuerpo, el peor de todos es su corazón. Si estamos en ese canal. Y fíjese, cuando Dios mira al hombre, Dios ve el corazón. Entonces dijo a Samuel, un hombre antes de ser regenerado, su peor miembro es el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y de ahí nacen los pleitos, las envidias, los robos, los adulterios. Es el corazón, hermano. Ahora, fíjese lo que dice este hombre. Dice, pero es la mejor parte después de que es regenerado. Una persona que pasa a ser regenerado, el miembro más importante es el corazón. Ahora viene esto. Dice, la mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Cristo. Cuando buscamos a un hombre queremos ganar ese corazón para Cristo, pero es lo más difícil, ganar ese corazón para Cristo. Dice, y después de que un cristiano tiene un corazón limpio y ha sido regenerado, la mayor dificultad es cuidarlo. O sea, usted que es cristiano, yo que soy cristiano,
que tenemos un corazón regenerado, la mayor parte es cuidar nuestro corazón. Eso es lo que Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo. Y yo cito Proverbios 4:23, cuando el escritor dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese, hermanos, para usted lo más precioso en esta vida, ¿qué es? Los camiones, las herramientas, la troquita, sus hijos, sus hijas, el trabajo, yo no sé. Lo más importante para una persona debe ser el corazón. Amén. Y muchas de las veces es lo que menos cuidamos, el corazón. Bien, yo le meto. Y del corazón van a venir todo. ¿De dónde cree que David comete el pecado con Betsabé? ¿De dónde salió el mal? Del deseo. Del corazón. Pero ¿cómo piensa el corazón? Es que Dios el corazón, pero... Es que el corazón en la Biblia es visto también como el entendimiento. O sea, la parte que razona, la parte que piensa. Sí, pero ese es para nosotros el corazón que bombea. Sí. Pero en la Biblia el corazón tiene que ver con la parte de aquí. Sí. La parte que piensa, la parte que manda. La parte que manda a la mano que se mueva, ese es el corazón en la Biblia también. Sí. Y yo creo en Proverbios 4:23 que el corazón es toda la parte completa, tanto lo que piensa, con la parte íntima, con todo. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí. Entonces, debemos de cuidar el corazón. Como cristianos, Pablo le da la recomendación a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Sí. Mira lo que está pasando, Timoteo. Si tú no guardas el corazón para Dios, Satanás va a venir, te va a tentar, vas a caer en la tentación y vas a comenzar a apartarte. Sí. Ahora, y no solo esto, ten cuidado de ti mismo, él lo dice, y de la doctrina. Él lo dice: pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál es el peligro que corre en la iglesia cuando el predicador se extravía? Perderse él y perder a los demás. Se va al infierno el predicador. Sí. Y se lleva un montón. Sí. Y sobre todo aquellos que no saben pensar, aquellos que están como las ovejitas, que sí, el predicador dijo, hermano, pero ¿qué dice la Biblia? Es que él dice, ¿qué dice la Biblia? Amén. Y ahí va el predicador al infierno, y lleva un montón de ovejas al infierno. Sí. ¿Sabe por qué Dios nos compara ovejas? Porque las ovejas son animalitos muy tontitos, y así somos nosotros. Nos dicen cualquier cosa, sí es. Lea la Biblia, estúdiela, analícela. Por eso nosotros queremos que nuestras reuniones tengan la Biblia, hermano. Yo quiero, ¿qué dice? Deme el pasaje. Yo quiero estudiar, yo quiero aprender de Dios, yo no quiero aprender del hombre. Amén. Es que el pastor dice. ¿Sí? Es que el sacerdote dice que los niños tienen que bautizarse. Pero ¿qué dice la Biblia? Los grandes reformadores trajeron un pensamiento, la familia Campbell, Alexander Campbell y su padre. Ellos decían: hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. Y hay gente que donde la Biblia habla, ellos callan, no hablan. Y donde la Biblia calla, ellos quieren hablar. Yo no les voy a traer un mandamiento que la Biblia no dice. Aunque usted me diga: hermano, pero es que suena bonito, se ve bonito, sí, pero tanto pecado es quitarle a la Biblia, tanto pecado es agregarle. Hermano, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero yo no. Yo, si algo la Biblia lo dice, si la Biblia dice algo, yo se lo digo. La Biblia habla del infierno, y la Biblia dice que los pecadores van al infierno, yo se lo digo. Aunque me se enoje conmigo, hermano, si usted no se arrepiente de sus pecados, usted va al infierno. Sí. Y ahí se va a quedar toda la vida a disfrutar el infierno. Sí. Con el montón de borrachos, adúlteros, afeminados y cobardes. ¿Quiere estar ahí? No, yo no quiero estar ahí. Arrepiéntese, vuélvase al Señor, cambie, porque si no usted va a morir. Sí. Así que esto es lo que queríamos compartir en esta noche, hermanos. Queremos compartir este mensaje, esta advertencia que Pablo le da a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Entonces, durante esta semana, hermanos, necesitamos cuidarnos. Sí, hay que cuidarnos. Necesitamos cuidarnos. Así como ustedes agarran su tráiler y van en su trailercito, cuidan
que no se ponche una llanta, que no le falte el aceite, que los marcadores que no se caliente, que la pompa no baje, etcétera, etcétera. Las luces también tenemos que cuidarnos. Amén. Porque si no nos cuidamos, no necesita la hermana cuidar al hermano. Es que el hermano anda lejos. Acuérdese, el Señor lo está viendo a usted y le dice: Noé, ten cuidado de ti mismo. Amén. Todos conocemos de qué pata Confiamos. cojeamos, y esa es la parte que tenemos que cuidar. Es la parte, es nuestro aquí, ¿cómo le llamaban? Aquiles. Talón de Aquiles, gracias. Todos tenemos una habilidad y es la parte que tenemos que cuidar. Y porque todos la conocemos. y todos esa parte cuídala. Cuídela para que usted no vaya a cojear, no vaya a sufrir y después, hermano, pues que caí en este pecado, caí en esta maldición y ahora no sé qué hacer porque no te cuidaste. David, ¿cuál sería la habilidad de David? Mujeriego, Las mujeres. Salomón, Las mujeres. También, igual. La herencia del papá. Salomón salió más enamorado que el papá. Dice que tenía como 700 mujeres y no sé cuántas concubinas. 300 concubinas. Total tenía 1000. Tan pacharse. Imagínate. Parecía Gaby. Ahora yo le pregunto, fíjese, si la felicidad estuviera en la mujer, usted lee el libro de Eclesiastés y parece que lo lee un hombre arrepentido, Sí. negativo, amargado, un hombre que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si tú tuviste todas las riquezas y mira cómo escribes, si tú tuviste todas las mujeres y mira lo que tienes. Pero ¿sabe por qué? Porque lo más importante, ¿no?, es Dios. Amén. Si usted tiene a Dios, hermano, usted tiene todo. Amén. La riqueza nunca va a llenar a usted. Él lo dice que el rico nunca se qué. Nunca se sacia de riquezas. Nunca. Y el que quiere mujer no se va a saciar de mujer. Va a llegar a un punto, entonces es vanidad, ya me hastié. Como cuando yo, un servidor, empezaba a buscar a Dios, yo ya estaba hastiado, hermanos. Dije, ya todos los días voy a tomar. Ya me cansé de tomar. Ya venían aquellos, órale, que ya me cansé de tomar, ya no hay nada que hacer. Ya estaba hasta allá. Sí. Yo quería, esto es la vida. Tengo 35 años apenas. Esto va a ser todos los días. Yo ya me cansé. Eso es cuando ya hay un arrepentimiento verdadero. Yo ya buscaba algo nuevo. Sí, sí. Y gracias a Dios. No lo busco por un interés y lastimosamente hablábamos de eso. Buscamos a Dios por interés, no porque queremos cambiar. No queremos cambiar. Sí. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantarle a Él. Se me